Amén. Gloria a nuestro Señor. Aleluya. Vamos a estar viendo en este capítulo un David nuevamente, un David huyendo. Vamos a estar viendo un Saúl que sigue cometiendo errores. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y vamos a estar viendo cómo a través de cada personaje mencionado aquí en este capítulo. ¿Pueden ver la pantalla, mis hermanos? Amén. Yes, sir. Yes, ma'am. Cómo, ven, cómo a través de cada personaje en este capítulo vamos a estar sacando una jugosa enseñanza. Amén. Como bien dice este capítulo 19, vamos a estar viendo la mano de Dios, como el Espíritu Santo guarda a los que le temen. Dios guarda a los que le temen y vamos a estar viendo lealtad en tiempos de traición. Como a pesar de este rey, primer rey de Israel, se levanta por celos, por envidia, eh, contra David, después de David haberle dado tantas victorias al pueblo de Israel. Vamos a estar viendo cómo este rey se levanta en contra de David, pero vamos a estar viendo la lealtad de un Jonathan, como lo hemos visto en capítulos anteriores, y vamos a estar viendo la lealtad entre ellos, porque dice la palabra que desde el primer momento en que se vieron Jonathan y David, hubo un lazo muy estrecho entre ellos. Dice que sentían un gran amor el uno por el otro. Y entonces vamos a estar viendo, vamos a estar desglosando todo esto en el capítulo correspondiente al día de hoy. Dios guarda a los que le temen y lealtad en tiempos de traición. Primeramente, en este capítulo contiene, como bien lleva por nombre, este capítulo, Saúl procura matar a David. Vamos a estar viendo el relato de la huida de David ante los repetidos intentos de asesinato por parte de Saúl. En el capítulo pasado vimos que Saúl ya había intentado matar a David. Dice que a pesar de los juramentos de Saúl y de sus esfuerzos violentos, David es librado gracias a la lealtad de Jonathan y Mical, que es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Irónicamente, los propios hijos de Saúl, como los propios hijos de Saúl, son instrumentos de Dios para liberar al nuevo ungido, al nuevo rey de Israel. Y vamos a estar viendo la intervención sobrenatural de Dios. ¿Y por qué la intervención sobrenatural? Porque vemos la manifestación del Espíritu Santo en este capítulo, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Este capítulo marca el inicio de la vida de David como fugitivo, etapa que duraría varios años hasta la muerte de Saúl, durante la cual Dios formaría el carácter de David para su futuro reinado. Y cabe destacar que según la traición, en esta traición que David ocurre acá por el rey Saúl, entonces durante este tiempo David escribe el Salmo 59. A raíz de estos eventos, orando a Dios con Saúl, cuando dice, orando a Dios cuando Saúl envió hombres a vigilar su casa para matarlo. Entonces es aquí donde David compone el Salmo 59, cuando comienza la huida de Saúl. Pueden después anotarlo para que estén leyendo, buscando y puedan estar leyendo el Salmo 59, eh, que es compuesto por David a raíz de ese salmo lleva por nombre oración pidiendo ser librado de los enemigos. Es el título de este capítulo, de este salmo. Como siempre, mis hermanos, debemos de ubicarnos en qué está sucediendo, por qué es lo que está transcurriendo, o qué es lo que ha transcurrido, en qué momento se encontraba el pueblo de Israel
en estos momentos. Primeramente, como hemos visto desde que comenzamos a estudiar este capítulo, Saúl es el primer rey que tiene Israel. Vimos que es ungido por Samuel, escogido por Dios, ungido por Samuel, pero para este punto de la historia, Dios ya había rechazado a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia, que lo vimos en el capítulo número 15. Y ya había escogido a David para sucederlo, que esto sucedió en el capítulo 16, que lo vimos cuando Samuel va a la casa de su papá y entonces ahí en este momento David es ungido como el nuevo rey de Israel. David se había convertido en un héroe nacional tras vencer a Goliat. Todos recordamos la historia de Goliat y liderar campañas victoriosas contra los filisteos. Este trasfondo explica la creciente envidia y miedo de Saúl hacia David. El rey percibía que Dios estaba con David y que el pueblo lo amaba. Recordemos lo que sucede. Por favor, si me pueden ir ayudando con los versículos bíblicos, así nos mantenemos activos. Primera de Samuel 18. Estamos aquí en los versículos del 6 al 9. Amén. Aconteció, Lea, mi hermano. amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y Danzaban. decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dijeron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Así es, mis hermanos. Vemos que esto fue lo que giró el rumbo de la historia. Fue lo que puso a que Saúl pusiera los ojos de envidia, de, de envidia sobre David. Y fue este cántico, como dice la palabra, que las mujeres cantaban y decían que Saúl mató sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y entonces aquí comienza a crecer una envidia, un celo desmedido sobre David. Incluso él lo expresa bien claro, lo único que le falta es el reino. Y entonces David se verá, en este capítulo, David se verá obligado a vivir como fugitivo, escondiéndose en desiertos y tierras extranjeras hasta la muerte de Saúl. Durante este periodo de exilio, quizás alrededor de una década, estamos hablando de unos 10 años, David fue probado y entrenado en la escuela de Dios para formar su carácter, componiendo muchos salmos en medio de sus aflicciones. Vamos a estar viendo a un David que, a pesar de que tiene que pasar varios años huyendo, todavía el Señor seguía formando el carácter de David. Porque cuando pasamos por los momentos, por el desierto, cuando pasamos por el valle de sombras, cuando estamos en ese momento de desesperación, si así podemos decirlo, vemos cómo el Señor va obrando en nuestras vidas, cómo el Señor va puliendo nuestras vidas. Y fue lo que sucedió aquí también en este capítulo, vamos a estar viendo, y es lo que va sucediendo con la vida de David. Vamos a estar viendo un David que está huyendo, pero el Señor sigue probando, sigue entrenando a David para entregarle el reino de Israel. En la cultura del antiguo Israel, la lealtad familiar y la obediencia al rey eran valores importantes. Porque dice lo que resalta el dilema que enfrentaron Jonatán y Mical, que es lo que va a acontecer, está aconteciendo en este capítulo. Fíjese que dice que la cultura de Israel, la lealtad a la familia y la obediencia, principalmente al rey, eran valores fundamentales, importantes. Entonces, esto da
un contraste en el sentido de que Jonatán y Mical, podemos decir que se encontraron en este capítulo entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque en primera estamos hablando de su padre, entonces están hablando, en este caso estamos hablando del mejor amigo de Jonatán y estamos hablando del esposo de Mical. Entonces, Jonatán como hijo de Saúl y príncipe heredero estaba culturalmente obligado a obedecer a su padre y rey. Sin embargo, su amistad, pacto con David, que lo vimos en el capítulo 18, en el versículo 3, y su reconocimiento de la inocencia de David, lo llevaron a actuar en contra de los deseos de su padre para hacer lo correcto ante Dios. Y Mical, por su parte, se halló dividida entre la lealtad a su padre y el rey y la lealtad a su joven esposo David. Recordemos que ellos se habían casado hace poco. Dice, su decisión de ayudar a David implica que valoró su vínculo matrimonial y quizás la justicia por encima del deber filial, lo cual concuerda con el principio de Génesis 2, capítulo 24. Si alguien puede buscar Génesis 2, capítulo 24, versículo 24, que es lo que dice, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, que Mical puso este principio bíblico por encima de la lealtad a su padre. Ahora, hay algo muy importante también que se ve aquí en este capítulo, que es el uso de, estamos hablando, recuerden que cuando ella, para ella poder esconder, para que David se pudiera al fuga, entra aquí en acción, cómo ella pone una estatuilla en la cama y la cubre. Y entonces, estas estatuillas eran conocidas dentro de la creencia, dentro del pueblo, eran llamados los terafines. ¿Y por qué eran los terafines? Dice que proviene del hebreo terafín, que se puede traducir como predecedores, que eran figuras de tamaños que representan ídolos o dioses paganos. Entonces, esto es a lo que se refiere, que es lo que tenía Mical, porque eran dioses domésticos con figuras humanas relativamente que los tenían dentro de los hogares. Vemos también que la mención de los terafines, como bien les decía, ídolos domésticos en casa de David y de Mical, es que aunque Israel adoraba a Yahweh, algunos hogares poseían estos objetos como amuletos o recordatorios físicos de lo sagrado. El uso de un terafín por Mical para enseñar a los guardias sugiere cierta mezcla de prácticas religiosas en la vida de Mical, algo que no era inusual en la época, pero que indica una fe no del todo pura en el Dios de Israel. Los terafines reflejan la tendencia humana a buscar seguridad en objetos tangibles, en lugar de confiar plenamente en Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y las cosas en las que depositamos nuestra confianza. Entonces, mis hermanos, hay algo acá que les quise traer con respecto a estos dioses ajenos, como dice la palabra. El pueblo de Israel seguía mezclando las culturas. El pueblo de Israel adoraba a Yahweh, adoraba al Dios de Israel, pero seguían estas costumbres paganas dentro del pueblo de Israel. Recordemos también, esta historia nos recuerda cuando allá en Génesis 31:19, cuando Raquel sale de la casa de Labán, su padre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdan esa historia cuando ella sale y se lleva los terafines, se lleva los ídolos de su padre escondidos? Sí. Entonces, desde esa historia, de esos momentos, siempre hemos visto al Ujú. pueblo de Israel que a pesar de que adoraban a Jehová, a pesar que ellos reconocían a Israel como su rey, como su Dios, seguía esta cultura. Es que era algo en el hombre arraigado dentro ya de la costumbre también del pueblo de Israel, la contaminación del pueblo de Israel, que ellos tenían también se veían en la necesidad de buscar algo, porque el ser humano tiene que ver, por así llamarlo, tiene que ver algo para adorar. Y entonces estas costumbres seguían arraigadas dentro del pueblo de Israel, que adoraban a Yahweh, pero también se encontraban, y lo estamos viendo a través de Mical. Mical, la hija del rey, a pesar de casada con David, que sabemos que David, su corazón, dice la palabra, que el hombre conforme al corazón de Dios,
un hombre que adoraba a Dios por encima de todas las cosas, se casa, está casado con una mujer donde ella, a pesar de que reconocían que Jehová es el Dios de Israel, tenía dioses ajenos dentro de su casa. Entonces, vemos también que en este capítulo, en Primera de Samuel 19, resalta varios temas. Hay varios temas que resaltan en este capítulo. Número uno, vamos a estar viendo la providencia y protección divina sobre David, el ungido de Dios. David es librado repetidas veces por Dios porque Dios tiene un propósito para él. Esto se ve tanto en la guía providencial de personas leales. Dios usa a Jonatán y a Mical para salvarlo, como en la intervención directa del Espíritu Santo al neutralizar a los enemigos en Ramá. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo Dios usa la vida de Jonatán y de Mical para salvar a David. Pero vemos también la intervención del Espíritu Santo para neutralizar a los enemigos. En este caso eran los enemigos de David, los hombres que Saúl manda a persiguieran, vayan hasta Ramá a buscar a David. Entonces, también vemos el capítulo contrasta la actitud de Saúl con la de David frente a Dios. Vamos a estar viendo un Saúl llega a jurar en nombre de Jehová que no hará daño a David. Mis hermanos, es aquí otro de los puntos donde vemos a David, donde vemos a Saúl, perdón, cometiendo nuevamente errores. Vemos a un Saúl donde sigue violando las leyes y los estatutos de Jehová. Recuerden que hay un mandamiento que es el tercer mandamiento que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Donde él dice, se usó por ligero el nombre de Dios cuando él dice, vive Jehová. Vemos que aquí él le perdona por un tiempo la vida, jura por Jehová que no le va a hacer nada a David, pero con el tiempo esto se le olvida, se vuelve a levantar en este capítulo la envidia, el celo hacia David y entonces vuelve nuevamente Saúl a levantarse contra David. Entonces estamos viendo a un Saúl que viola nuevamente los mandatos y los estatutos de Jehová, violando el tercer mandamiento, donde dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La violación de su promesa ilustran una falta de temor de Dios y un corazón endurecido. Es lo que estamos viendo en este caso con Saúl. Ahora vamos a estar viendo también un David, aun cuando huye por su vida, que busca al Señor. ¿Por qué? Porque él acude directamente a donde está quién, a donde está Samuel, donde está el ungido de Dios, el profeta de Dios. Busca al hombre de Dios, es decir, David busca la dirección de nuestro Señor. Dice, para hallar, ¿qué cosa? Orientación. Esto muestra a David dependiendo de Dios en la prueba, en contraste con Saúl resistiendo la voluntad de Dios. En este capítulo estamos viendo a un Saúl que sigue resistiéndose a la voluntad de Dios, pero estamos viendo un David que busca la dirección de Dios. En el momento de aflicción, en el momento donde lo están persiguiendo para matarlo, busca la dirección de Dios. ¿Y por qué busca la dirección de Dios? Porque va donde está el ungido de Jehová, donde está quién, donde está el profeta de Jehová. Entonces, hay algo muy importante y es el versículo 9, donde dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Recordemos que esto es un espíritu donde es enviado, como bien lo dice la palabra, que es enviado por el mismo Jehová a atormentar la vida de Saúl. Según algunos teólogos, Dios permitió que un espíritu perturbador afligiera a Saúl como juicio por su desobediencia, quitándole la paz y el juicio claro. Recordemos que este espíritu perturbaba de tal forma al rey Saúl que él perdió la paz, no tenía equilibrio mental y actuaba como sucede en este capítulo, que intenta matar a David. Finalmente, este capítulo dice la escena de Saúl profetizando, como termina este capítulo, vemos a un Saúl profetizando desnudo ante Samuel y los demás profetas
puede interpretarse como un símbolo de soberanía de Dios. Recuerden que en este capítulo vemos a un Saúl que también el Espíritu Santo viene sobre él y Saúl también profetiza dentro de los profetas que estaban allí en Nayot. Entonces, esto se puede tomar como que el rey que quería matar a David termina postrado e indefenso ante el poder del Espíritu Santo. Que ningún plan humano, es algo bien claro, que ningún plan humano puede frustrar los designios de Dios cuando él protege a alguien. Saúl se levanta contra David, pero ya Dios tenía un plan y un propósito con David para el pueblo de Israel. Ya David, el Señor había ungido a David como el futuro rey para Israel. Y estamos viendo aquí la poderosa mano de Jehová protegiendo a su ungido. El Espíritu de Dios puede venir sobre quien Él quiera, sobre quien Él desee. Ahí dice, aún sobre personas rebeldes, ya sea para transformarlas momentáneamente, como así sucedió acá como que con Saúl, o para detenerlas, como vimos que sucedió con los que enviaron anteriormente, las dos veces que Saúl envía para que siguieran a David, vimos que el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos también profetizaron. Dice, el capítulo subraya la fidelidad de Dios para guardar a David en medio del peligro. La importancia de la obediencia a Dios por encima de órdenes injustas, humanas y la decadencia espiritual de un líder que se aleja de Dios. Saúl se alejaba constantemente del Señor y David se acercaba cada día más al Señor. Ahora, ¿por qué les decía que a través de los personajes de este capítulo vamos a estar sacando una enseñanza? Primeramente estamos viendo a Saúl como el personaje principal en este capítulo. Vemos a un Saúl consumido por los celos y el temor hacia David. Vimos que los celos comenzaron a surgir con el cántico de las mujeres cuando entraban a la puerta, estaban en la entrada de la ciudad, cuando las mujeres cantaban. David, Saúl mató sus miles, pero David mató a sus 10,000. Aquí comenzó el celo, como lo vimos cuando la hermana Diana lo leyó. Aquí comienza el celo de Saúl hacia David. Hasta el punto de tramar asesinarlo. Vemos que Saúl trama por varias ocasiones matar a David. Ahora, su comportamiento es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque por momentos reconoce el bien. ¿Por qué? Porque escucha a Jonatán y jura no dañar a David. Vemos en este capítulo que Jonatán se acerca al rey Saúl y le hace memoria de todas las cosas que había hecho David, que David los había librado de Goliat, que cómo él se iba a levantar contra su siervo, si David lo único que había hecho era darle victorias al pueblo de Israel, que David lo único que había hecho era librar al pueblo de Israel. Entonces, Jonatán se acerca a su padre y le hace memoria de todo lo que David había hecho. Y entonces va y le dice, ¿por qué te levantas en contra de tu siervo? Dice, pero rápidamente que vemos a Saúl que vuelve a caer en arrebatos de violencia, influenciados por quién? Por el espíritu maligno, que recordemos que este espíritu es enviado por Jehová. Dice, y su propia inseguridad. Saúl abusa de su autoridad al ordenar a sus siervos y a su propio hijo que cometan este asesinato. La imagen de Saúl profetizando incontrolablemente y postrado desnudo. Recordemos que en este capítulo, como bien estuvimos leyendo, este capítulo cuando él manda las dos veces, manda a los guardias a seguir a David allá a Ramá, donde estaba junto con Samuel, para matarlo. Ellos también caen bajo el poder del Espíritu Santo y profetizan. Y la tercera vez decide ir Saúl, perdón, decide ir Saúl directamente él y llegando cuando llega a Ramá y en Nayot, dice que el poder del el Espíritu Santo cae sobre Saúl y entonces es lleno del Espíritu Santo y Saúl también profetiza. Pero en este momento cuando Saúl está profetizando, dice que Saúl se despoja, se quita toda su ropa. Entonces esta imagen de Saúl profetizando incontrolablemente, postrado desnudo, al final de este capítulo, como así termina, ilustra su humillación y la pérdida de la dignidad real a causa de su rebeldía contra Dios. Imagínense al rey de Israel postrado, humillado y despojado
de todas sus ropas. Dice, su vida en este capítulo es una advertencia sobre cómo la envidia, la ira descontrolada y la falta de reverencia a Dios pueden llevar a la ruina personal. Saúl, una tendencia a usar retóricamente el nombre de Dios cuando dijo, vive Jehová, sin un verdadero sometimiento, porque él juró en vano, podemos así decirlo, juró en vano por el nombre de Jehová, porque no mantuvo su palabra. Por un tiempo mantuvo su palabra, le hizo caso a Jonatán, pero hasta que se vuelve a levantar los celos, el temor de perder su reino, la ira contra David, y entonces se olvida de lo que él ya había dicho. Él había jurado, él había dicho, vive Jehová, que él no se iba a levantar en contra de David. Dice, sin un verdadero sometimiento, porque no estaba sometido realmente ante la presencia del Señor. Dice, lo cual desemboca en hipocresía y en quebrantar juramentos sagrados. Como bien lo estábamos diciendo, como les decía, en el Éxodo 27, que es donde habla y donde dice que es el tercer mandamiento, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Saúl sigue quebrantando los mandamientos del Señor. Saúl aparece aquí como un rey inseguro y atormentado, capaz de tomar acciones extremas en contra de un inocente, a tal punto que toma acciones de que quería matar a David, cuya comunión con Dios se ha deteriorado seriamente. Sabemos que el Señor hasta este punto, ya el Señor había desechado a Saúl como rey de Israel. Pero a pesar de que ya se le había dicho, el profeta Samuel le había dicho a Saúl que ya él había sido desechado como rey sobre Israel, no vemos un arrepentimiento en el rey Saúl. Al contrario, cada día el rey Saúl se apartaba, se alejaba, tomaba decisiones que lo alejaban cada día más de Dios. Entonces, como vemos en este capítulo, que la envidia, la ira en este personaje de Saúl, que la ira, la envidia, la ira descontrolada y la falta de reverencia a Dios pueden llevar a una persona, mis hermanos, a la ruina, a la decadencia total. Vemos aquí en este capítulo el personaje de David. Mientras Saúl, como les decía, mientras Saúl desobedecía, mientras Saúl tomaba decisiones que iban en contra de los mandamientos de nuestro Señor, vemos a un David que es el protagonista perseguido. ¿Por quién? Por Saúl, quien a lo largo de este capítulo se comporta con prudencia y con fe. David no busca confrontar ni dañar a Saúl. Al contrario, a pesar de que éste intenta matarlo, porque hemos visto y vemos en este capítulo que Saúl nuevamente es atormentado por el espíritu y entonces lanza una lanza contra David para matarlo. Dice, David huye para proteger su vida, mostrando respeto por el ungido del Señor, que es Saúl, y confiando en que Dios resolverá la situación a su tiempo. David atiende al consejo de Jonatán y de Mical para salvarse. ¿Que cuál fue? Que se fuera. Dice, y cuando está en peligro extremo, busca refugio espiritual, acudiendo a Samuel en Ramá. Este detalle nos dice que David anhelaba la guía de Dios en medio de la confusión. Hizo lo que deben hacer, hizo lo que se debe hacer cuando se está en una situación difícil y confusa. Pasó tiempo con un hombre de Dios, buscó la dirección de Dios, se refugia en quién, en la oración y en la comunión con el profeta de Dios. A pesar de que Saúl se levanta en contra de David, a pesar de que no tenía motivos para levantarse, para querer matar, él se va siguiendo los consejos de Jonatán, siguiendo la ayuda que recibe de su esposa Mical. Él huye del rey Saúl. Él no se levanta contra el rey Saúl, y lo vamos a ver en los capítulos más adelante, cuando él dice, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, a pesar de todas estas cosas, que está siendo perseguido está siendo perseguido para matarlo, él no decide levantar su mano contra Saúl. Al contrario, él decide huir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Busca refugio. ¿En quién? En el hombre que es guiado, lleno del Espíritu Santo, el hombre que lo ungió, mandado por Dios. En este caso estamos hablando de Samuel, que era el líder espiritual, el último juez sobre Israel.
David, vamos a ver, está viendo un David en este capítulo como hombre de fe y de valentía. Continúa peleando contra los enemigos de Israel, que está en el capítulo, en el versículo 8. Vemos en este versículo que dice que en este momento de tregua que tuvo David con Saúl, cuando Saúl le perdona en este tiempo, sigue peleando. ¿Sabe? David sigue peleando contra el pueblo, por el pueblo de Israel, pero a pesar de que esto provoca nuevamente los celos de Saúl, lo que muestra su sentido del deber y servicio a Dios y al pueblo. David es inocente de cualquier traición. Jonatán lo defiende justamente diciendo que David no ha pecado contra Saúl, sino que por el contrario, le ha hecho bien, que es cuando Jonatán sale en defensa de David ante su padre, que está en los versículos 4 y los versículos 5. La protección constante que Dios le provee reafirma que Dios estaba con David. Este capítulo es un paso más en la formación de David. Aprende a depender de Dios, a esperar en Él y a experimentar su liberación en circunstancias extremas. David huye, se refugia en el hombre de Dios, busca la presencia de Dios, busca la dirección de Dios y decide esperar en el tiempo de Dios. Vemos también aquí el personaje de Jonathan, que es el hijo de Saúl, brilla en este personaje por su lealtad y rectitud moral. Hemos visto que Jonathan, un hombre que temía a Dios, un hombre que estaba dispuesto a servirle a Jehová, un hombre que ponía su fe, una fe activa, como lo vimos en capítulos anteriores, tenía una fe activa puesta directamente en Jehová. Él ama a David porque así lo dice la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 18, en los versículos del 1 al 3. Dice la palabra que la vida de Saúl, de la vida de David y de Jonathan se unieron a tal forma, sus corazones se unieron de tal forma que se amaban uno al otro, se querían, hubo una amistad bien profunda entre Jonathan y David. Y ese pacto, vemos un pacto que ellos hicieron, y este pacto de amistad les unía profundamente. Jonathan arriesga el favor de su padre y posiblemente su propia posición al advertir a David del plan asesino, como lo vemos en el versículo 2 que tenía su padre, porque Jonathan es el que le advierte a David del plan asesino que tenía, del plan que tenía Samuel contra él. Dice, al interceder por él ante Saúl, cuando él va e intercede por él ante su papá. De su discurso a Saúl, que está en los versículos 4 y 5, es un modelo de defensa justa. ¿Por qué? Porque él le dice, mis hermanos, déjenme buscar acá, si alguien los tiene, los versículos 4 y 5. Dice que Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Ujú. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Jonatán aboga por David. Le recuerda al rey Saúl todo lo que David había hecho por él. Y le especifica los hechos. Le dice, fíjate que él no le dice lo que hizo, en una parte le dice por el pueblo de Israel, pero le especifica generalmente lo que hizo David por él. Entonces vemos a un Jonathan defendiendo a su amigo, pero abogando, un verdadero abogado, haciendo posición de abogado, defendiendo a David ante su papá. En estos versículos dice que es un modelo de defensa justa. Jonathan apela a la inocencia de David y a los beneficios que David trajo al reino. Como ejemplo, la derrota de Goliat, la victoria contra los filisteos, y señala que matar a David sería pecar contra sangre inocente. La actitud de Jonathan nos enseña sobre la prioridad de la justicia y la fidelidad a Dios sobre los lazos familiares o la autoridad humana. Prioridad, mis hermanos, a la justicia y principalmente a la fidelidad a Dios. Vemos un Jonathan que es fiel a Dios, que pone la fidelidad a Dios por encima del amor a su padre, por encima del amor a la posesión, por encima de todas las cosas, vemos la fidelidad de Jonathan hacia Jehová.
Dice, aunque como príncipe debería lealtad a su padre, Jonatán reconoce que obedecer al matar a David sería un pecado contra Dios, violando el mandamiento, no matarás. Recordemos que esto es uno de los 10 mandamientos. No matarás. Y esto era lo que quería hacer el rey Saúl. Jonatán también demuestra sabiduría diplomática. ¿Por qué? Porque al hablar con respeto, él le habló con respeto a Saúl, a pesar de que era su papá, él le habló con respeto al rey de Israel, mientras defendía a David. Después de lograr la reconciliación temporal, porque vemos que en este capítulo fue una reconciliación temporal, Jonatán se asegura de reunir a David con Saúl en el versículo 7, intentando restaurar la normalidad, porque era lo que Jonatán quería, establecer que se volvieran a restablecer los lazos que hubo un día entre David y Saúl. La integridad de Jonatán resalta en medio de esta crisis. Es un amigo fiel que protege al inocente, aún a costa de desobedecer a su padre. Su papel ejemplifica que la amistad piadosa y la capacidad de discernir el bien del mal en circunstancias complejas. Vemos también el papel de Mical, esposa de David. En el versículo capítulo 18-20, vemos que Mical, como lo registra la palabra, que Mical amaba a David y lo estudiamos en el capítulo pasado. Y aquí vemos ese amor puesto en acción. ¿Por qué? Porque cuando Mical descubre que su padre ha enviado hombres para matar a David, da aviso a su esposo y le urge a escapar, lo urge a escapar esa misma noche. Le dice que debe de escapar esa misma noche. Cuando dice, y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Vemos a Mical, hija de Saúl, que vemos que pone el amor hacia su esposo, hacia David, por encima de todas las cosas. Vemos a una Mical que le da aviso a David de lo que quería hacer su padre contra él. Su rápida acción demuestra determinación y lealtad conyugal. Aún sabiendo que estaría desobedeciendo a su padre, que era el rey de Israel, Mical prioriza proteger a David. Lo ayuda a descender por la ventana de la casa, facilitando su huida en la oscuridad, como lo registra el versículo 12, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Mical recurre a una treta ingeniosa, que ya lo vimos que qué cosas significaban los terafines. Coloca un terafín, que como bien le dije al principio del capítulo, eran ídolos domésticos, en la cama de David, descubriéndolo con ropa y una almohada de pelo de cabra, para simular que David está enfermo en cama. Este hecho retrasa los sicarios de Saúl, es decir, los hombres que había mandado Saúl a vigilar y a matar a David, y les da la impresión inicial de que David no puede levantarse. Mical enfrenta la ira de su padre. ¿Por qué? Porque su padre le reclama en este versículo 17, cuando se da cuenta de que lo había dejado huir, que él se había huido, le dice, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y vemos que Mical, para librar responsabilidad, Mical le dice que había sido amenazada por David, que si no la dejaba ir, la iba a matar. Dice, el accionar de Mical nos deja ver a una mujer astuta y valiente, pero también nos da inicios de su condición espiritual. ¿Por qué de su condición espiritual? El hecho de que tuviera un ídolo en casa, podemos sugerir que Mical no compartía la devoción profunda que tenía David por Dios. Vemos después, vamos a ver en el capítulo, ¿y por qué? Porque en el capítulo 6 de Segunda de Samuel vamos a estar viendo, cuando lleguemos allá, vamos a estar viendo a una Mical que menosprecia a David por su adoración ferviente. Recordemos que cuando David viene danzando ante la presencia del Señor, vemos que Mical, en este capítulo que vamos a estudiar en el segundo libro de Samuel, Mical mira con desprecio a David porque David venía danzando en la presencia del Señor. Entonces, desde este punto, estamos viendo una Mical que tiene dioses
ajenos, tiene unos terafines, tiene dioses domésticos dentro de su casa. Entonces, eso te resalta. Nos resalta, mis hermanos, la condición espiritual ya desde este momento que tenía Mical. Vemos a Mical menospreciando, como bien le decía, en este capítulo vamos a estar bien a Mical en el segundo de Samuel 6, los versículos 16 al 23. Vamos a estar viendo una Mical que desprecia a David por su adoración ferviente, lo que confirma cierta frialdad espiritual en Mical. Dios utiliza a Mical con todo y sus imperfecciones, a pesar de que tuviera dioses ajenos, a pesar de que su lealtad no fuera completamente a Dios. Dios es un instrumento de Jehová, fue un instrumento de Jehová para velar por el ungido de nuestro Señor, para velar por David, para cumplir su propósito de salvar a David. Mical ilustra cómo alguien puede actuar con amor y lealtad familiar, incluso sin tener la misma convicción espiritual. Su acción es heroico en el contexto inmediato, en lo que estamos viendo. Mical es un instrumento de liberación providencial. Su valentía al desafiar la orden de su padre en favor de su esposo va acorde con el principio bíblico de que en el matrimonio el vínculo conyugal es fundamental, como vimos que está en Génesis 2, donde dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y entonces hará una familia. Parafraseando, dice, incluso por encima de la casa paternal. Es algo, mis hermanos, que Mical puso su amor por su esposo, lo puso por encima del amor a su padre. Vemos otros personajes que también están que se ven aquí en este capítulo. Vemos a Samuel, quien ofrece refugio y guía espiritual a David en Nayot, y los personajes y los mensajeros de Saúl, agentes enviados para capturar a David que terminan involuntariamente profetizando cuando el Espíritu de Dios los toca. Cuando viene el Espíritu Santo, que vemos los hombres que fueron enviados por Saúl para matar a David, vemos que son llenos del Espíritu Santo y también profetizan. Estos también sirven para mostrar el contraste entre los planes humanos y el poder divino. Lecciones espirituales, ya estamos terminando. Primeramente vemos la soberanía de Dios y su protección providencial. Ningún plan forjado contra el ungido de Dios puede prosperar. Esto nos enseña a confiar en la protección de Dios cuando enfrentamos peligros o injusticias, como registra la palabra en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Un eco del principio visto aquí. A pesar de que Saúl se levanta contra David, la mano poderosa de Jehová estaba a favor de David. La escena de los emisarios de Saúl profetizando e incluso el mismo Saúl, incapacitado por el Espíritu de Dios, enfatiza que no hay poder humano que prevalezca contra la voluntad divina. Número dos, la importancia de la obediencia a Dios sobre la obediencia humana. Es mejor obedecer a Dios que no obedecer a los hombres. La obediencia a Dios está por encima de todas las cosas y esto lo vemos en el caso de Jonatán. Jonatán decidió obedecer a Dios y no obedecer las instrucciones de su padre. Dice, cuando una orden humana contradice los mandatos de Dios, debemos obedecer a Dios primeramente. Saúl ordenó un asesinato injusto y Jonatán correctamente discernió que cumplir esta orden sería pecar contra Dios. Su decisión de advertir a David y confrontar a su padre nos enseña a poner la lealtad a Dios y a la justicia por encima de presiones humanas o familiares. La obediencia a Dios está por encima de seguir las órdenes, o incluso, como vemos aquí, como lo hizo Jonatán, por encima de las órdenes de su padre. Número tres, la verdadera amistad y el amor leal. Vemos como lección también en este capítulo. La amistad de Jonatán y David es un modelo de amor fraternal que en todo tiempo ama, como dice en Proverbios 17:17, que dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Este capítulo nos invita a valorar las amistades espirituales profundas, aquellas basadas en el amor y en el compromiso mutuo ante Dios. Un amigo fiel busca el bien del otro y está dispuesto a decir la verdad en amor, incluso frente a terceros. El amor auténtico se demuestra en acciones concretas de apoyo, sacrificio y protección, que fue lo que hizo Jonatán con David.
Otra lección es que el peligro de los celos es el peligro de los celos y la amargura, mis hermanos. Vemos un Saúl. Saúl es una advertencia vivida del efecto corrosivo, del efecto que hacen la envidia y los celos, lo dañino que pueden ser los celos y la envidia. La amargura de Saúl también se manifiesta en su incapacidad de mantener sus juramentos y en ver a David, un hombre inocente que le había servido por mucho tiempo y le había servido con bien, lo ve como enemigo. Debemos de examinar nuestros corazones y someter a Dios cualquier sentimiento de envidia antes de que eche raíces profundas. La gratitud y el contentamiento en Dios son antídotos contra la envidia. Vemos también la búsqueda de dirección espiritual en las crisis, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de persecución, como hizo David. David huyó, pero buscó dirección espiritual. David se ve en gran angustia, decide acudir a Samuel, el hombre de Dios. David busca apoyo en la comunidad de fe, en la presencia de aquellos que servían a Dios, cuando él se dirige a Nayot, donde estaban los profetas, a Ramá, donde estaba Samuel. Esto nos enseña que en momentos de confusión o peligro debemos buscar al Señor, ya sea en oración, ya sea en su palabra o acercándonos a líderes, hermanos maduros en la fe que puedan orientarnos. Dios puede darnos claridad, consuelo y protección cuando priorizamos estar cerca de Él, cuando decidimos buscarlo a Él por encima de todas las cosas. Y vemos también aquí como lección en este capítulo, vemos la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Tenemos un Dios fiel que aunque David es el ungido para ser rey, Dios no lo lleva al trono de inmediato, sino que permite que pase por pruebas intensas. Las dificultades forjaron en David humildad, dependencia de Dios y habilidades de liderazgo compasivo. Las pruebas no significan que Dios nos haya abandonado. Al contrario, pueden ser señal de que Él nos está disciplinando y preparando para mayores responsabilidades. David aprendió a confiar en Dios en el desierto antes de llevar la corona. Nosotros también debemos tomar las pruebas como entrenamiento espiritual, sabiendo que Dios sigue siendo fiel y cumplirá sus propósitos en el tiempo perfecto. Aleluya. Aprendamos a, mis hermanos, número uno, confiar en la protección y en los planes de Dios. Aprendamos, mis hermanos, a practicar la lealtad y el amor en nuestras relaciones. Aprendamos a mantener a Dios en primer lugar en nuestras decisiones. Aprendamos a vigilar y eliminar los celos, la envidia de nuestros corazones, como nos enseña el capítulo. Aprendamos a buscar apoyo espiritual. Aprendamos a mantener la integridad aún bajo presión, como lo hizo David. Aprendamos a fortalecer nuestra fe para tiempos de pruebas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué mandó a hacer Saúl a su hijo Jonatán y a sus siervos respecto a David? Las preguntas están facilitas. ¿Qué mandó a hacer Saúl a su hijo Jonatán y a sus siervos? ¿Qué les mandó a hacer? ¿Estamos aquí? Vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué mandó a hacer Saúl a Jonatán, a Jonatán y a sus Que siervos? ¿Qué les matasen mandó a a hacer? David. Que Que lo vigilen. matasen. Ajá. Lo dice el versículo 19, el versículo 1. Uno. Les mandó que mataran a David. Lo dice el versículo número 1. Es bien claro. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Amén. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jonatán cuando supo del plan de su padre? Le avisó a Y David. avisó a David. Muy bien. Jonatán advirtió a David y habló bien de él ante su padre, logrando que Saúl desistiera temporalmente de matarlo. Está registrado en los Amén. versículos del 2 al 7. Eso fue lo que hizo Jonatán. Le avisó a David y entonces persuadió a su padre
para que no lo mataran. Pregunta número 3. ¿Quién ayudó a David a escapar por una ventana cuando Saúl envió hombres a su casa? Su esposa Mical. Mical. Pues Su Mical. Te esposa quieta, Mical. Mical, y déjame adorar. Te quieta. Mical. Su esposa Mical, hija de Saúl, en los versículos del 11 al 12, lo cuenta la historia. Ay, se me olvidó y puse la respuesta. ¿Qué usó Mical para engañar a los hombres de Saúl y Una hacerles creer estatua, que David estaba en la cama? una Los, estatua los serafines de Serafín. que Sí, ella los dioses utilizaba como paganos. imagen. Terafines. Terafines. Terafines, Pero estatua. Terafines. terafines. Ajá, puso un terafín, como bien estaban diciendo todos, que son dioses ídolos domésticos, cubierto con ropa y una almohada de pelo de cabra, versículo 13. Muy bien, y la pregunta 5, ¿qué le sucedió a los mensajeros de Saúl y al mismo Saúl cuando fueron a buscar a David en Nayot de Ramat? ¿Qué le sucedió ¿Cómo a fue, ellos? hermana? ¿Qué le sucedió a los mensajeros de Saúl y al mismo Saúl cuando fueron a buscar a David en Nayot de Ramat? El Fueron invertidos por Espíritu el Todo de el, Espíritu Dios todo, Santo. todo el vino día, sobre Profetizaron. ellos y y todo el día y por la comenzaron noche. a Profetizaron. profetizar. Sí. El hermano Jorge está para cantar hoy. El Espíritu de Dios vino Amén. sobre ellos y comenzaron a profetizar, Amén. impidiéndoles capturar a David. Versículos Sí. 20 al 24. Mis hermanos, estas fueron las preguntas que les traje para el día de hoy. Si alguien tiene algo, quiere decir algo, tiene alguna duda, ya veo una mano levantada por ahí. Mi hermana Diana. Yo tengo Amén. una pregunta a Marvin también. ¿Me toman en Después mi hermana cuenta? Diana. Amén. Amén, amén. Sí, mi hermana, rápidamente, algo que me llamó mucho la atención, mi hermana, es en cuanto al tema de sumisión, ¿verdad? Todos nosotros estamos llamados a ser sumisos en alguna área de nuestras vidas, como esposa, como esposo, como empleado, como pastores o como el tener un liderazgo, mi hermana. Pero ante todas estas relaciones nunca somos excusados del pecado en estos casos. En este caso como Jonatán, ¿verdad? El no obedecer a su padre de matar a David. En Hechos 5:29 dice, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes a los hombres. O sea, en este caso mi hermana me llama mucho la atención de que Jonatán, al saber que su autoridad en ese caso era su padre, aún así como usted decía, él fue, ¿verdad?, obediente a Jehová. Amén. Por esa parte, mi hermana. Por otra parte, ya, en el versículo 11, donde dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. La Biblia relata, mi hermana, que es ahí cuando David hace el Salmo 59. ¿Verdad? Y yo me imagino, bueno, cuando yo estaba estudiando esta parte, mi hermana, yo decía, wow, yo me imagino que en medio de su desespero, David clamando a Dios por su vida, ¿verdad? Cuando él hace el Salmo 29, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, pon a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. O sea, es algo hermoso, mi hermana, la palabra de Dios es Amén. algo, ¿verdad?, hermoso. Y en la última parte, mi hermana, donde Saúl dice que él oh santo, mi alma te adora y te bendice, Señor, donde él dice que él se despoja, hermana, de su ropa. Esto es como un simbolismo de que él se despoja de su gloria, de su trono, pues, ante la presencia del Señor, mi hermana. Y sabiendo que él, mi hermana, sabía que iba a violar el tercer mandamiento de Dios, que era no matar, ¿verdad?
Entonces yo pienso, mi hermana, que eso también nosotros nos pasa en nuestras vidas, de que cuando nosotros podemos hacer cualquier falta, sea pequeña, sea grande, delante de Dios, mi hermana, despojarnos a nosotros mismos es algo muy importante para que el Espíritu del Señor more en nuestra vida de inmediato y de inmediato haya un cambio sobrenatural. Eso era todo, mi hermana. Gracias. Amén, mi hermana Diana. Muchas gracias por su aporte. Gloria a Dios. Hermana Amalfis. Amén. Acuérdense que después que uno cierra los micrófonos para abrirlo, Sí, mi hermana. se mete una batalla rara. Dios le bendiga a mis hermanos Amén. grandemente. Que la misericordia de Dios siga sobre cada uno de nosotros y nos siga dando entendimiento y sabiduría, así como a los maestros de cada etapa y cada sesión de cada capítulo de este libro. Mi Amén. hermana, Aleluya. algo que me ha dado mucha curiosidad, donde hay un versículo en la palabra que recita que Dios no mora en templos sucios. Y vuelvo a donde mi hermana Diana también entró, que fue donde Saúl manda a aquellos soldados a que maten a David. Pero dice este capítulo, revela en una porción de su palabra, que fueron invertidos por el Espíritu Santo y también profetizaron. Entonces, esta es una enseñanza para mí, donde también la palabra dice que no se contradice. Ujú. No puede decir que el Espíritu, una cosa es morar y otra cosa es como tocar, ¿verdad? Como hacer acto de presencia en el momento. Ahora Ujú. sabemos que para este tiempo Él mora en nosotros. Anteriormente la palabra nos revela que Él hacía una visitación. Entonces, esta acción que iban a cometer estos hombres era, como resaltamos desde el principio, una violación a uno de los mandamientos de Jehová, que era no matarás. Y también aplica aquí cuando te manda, que dice, amar al prójimo como a ti mismo, es decir, tú aprender a ponerte en el lugar del otro, aún viendo y conociendo lo que estaba sucediendo a su alrededor, que David no pecó contra Saúl, sino ya era una acción que Saúl tenía en contra de David por permanecer en el reinado. Entonces, mi pregunta en sí es cuando dice que el Espíritu Santo utilizó a estos hombres y al mismo tiempo profetizaron, donde me da mi calidad de entendimiento de que ellos no eran puros, ni mucho menos eran íntegros delante de Jehová. Amén. Recuerda que aquí es donde, aquí en este capítulo vemos la intervención directamente de Dios para detener a estos hombres que no llegaran a donde estaba David. Es por eso que dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y ellos profetizaron. Recuerda que ahí en Nayot era donde estaban los profetas de Jehová y fue donde se refugia David. Entonces, es la forma en que Dios detiene a estos hombres para que siguieran persiguiendo a David. Por eso es que dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y recuerda que estos hombres estaban también llevando una orden del rey. Ellos estaban siguiendo una orden del rey, donde nosotros sabemos que no todo el mundo actúa, piensa de la misma forma. Jonatán actuó de la forma que él decidió obedecer a Dios, tuvo el discernimiento de que su papá Amén. estaba levantando su mano en contra de David, un hombre inocente. Pero recuerda que también el pueblo de Israel, el ejército de Israel, obedecía a Saúl. Y estos hombres estaban siguiendo una orden directa del rey, que el rey manda a matar a David. Entonces, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos y profetizaron, es la forma, la intervención divina de nuestro Señor para detener a estos hombres que no se levantaran, que no mataran, que no llegaran a donde estaba David. No sé Gloria a si Dios. responde la pregunta o Amén. hay Mientras algo usted más para decir. hablaba,
Amén. Me fui también a lo que aconteció según la escritura cuando estaban construyendo aquella torre que dice que también Jehová intervino y fue de esta misma manera donde todos hablaron diferentes lenguas. Tremendo lo que Dios hace. Verdaderamente que la forma de Dios obrar con el hombre, tanto en capacitación como para detener a alguien para que vaya en contra de lo que ya él diseñó y estableció, es admirable. Amén. Recuerda Amén. cuando, ayúdenme a hacer memoria, cuando lo vimos allá, cuando Balaam, ¿se recuerdan de Balaam? Sí. Sí. Fue un instrumento, estábamos hablando de Balaam, que era pagano, y fue usado Ujú. por el mismo Dios para que profetizara, para que declarara palabras de bendición sobre Jehová. A pesar de que era alguien pagano, a pesar de que se iba a la idolatría, a pesar de lo que eso fue usado por Jehová para bendecir al pueblo de Israel. Amén. Hermana María Mis, Cristina, tiene mis, diga, perdón, hermana Malfi, ¿algo más que decir? mis hermanos, no brevemente, le voy a dar su chance a María Cristina. Mis hermanos, verdaderamente que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, juntamente con el Padre, el Hijo, que te nos dé mucho discernimiento de espíritu, porque no trascendemos a ser dadivoso ni entendido cuando alguien que entendemos que no está plenamente consagrado para Dios da una palabra de parte de Jehová. Hay que aprender a examinar los espíritus, algo que aprendí ahora también mientras mi hermana hablaba, porque realmente Dios usa, como dice su palabra, a quien Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera y donde le place. Esto Amén. proviene de arriba, no es de nadie. Todos somos Amén. instrumentos, tanto en Amén. consagración como fuera de. Le doy la oportunidad a mi hermano. Gracias, mi Amén. hermano. Muchas gracias. Mi hermana María. Amén. Sí. Esta historia de Saúl, David, Jonatán nos muestra que Dios tiene el dominio, el control y la autoridad de absolutamente todo. Y hay veces que en la vida de nosotros pasan situaciones o pasamos dificultad, necesidad, tribulación o persecución y atribuimos todo a Satanás. Y hay veces que Dios permite esas cosas para forjar carácter en nosotros, para sacar el mayor potencial en nosotros. Y eso podemos verlo en David. Y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre Saúl y se llenó e intentó contra David. Si Dios no hace que Saúl tome esa represalia contra David, David no hubiese sido quien ahora en la historia podemos leer que fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue elegido, pero cuando Dios lo llamó, él no era guerrero, él lo que cuidaba era animales, pero Dios Amén. tuvo que entrarlo en el desierto. Si Saúl, Dios no lo usa para que él lo persiguiera, entonces él no entra en lo que es el desierto, tuvo que vivir en cueva, tuvo que aprender a sustentarse y a Amén. depender de Dios. Y muchas veces Dios Amén. permite que nosotros pasemos el valle de sombra de muerte, que David lo vivió, la necesidad y la tribulación para que entendamos que nuestra vida está escondida en Dios, para que entendamos que nuestra vida depende 100% de Dios y que esa misma gente que nos hacen la guerra, Dios es que permite para formar o forjar carácter en nosotros, pero a la misma vez esa gente Dios después la usa para que seamos bendecidos. Lo Amén. más Aleluya. importante es saber que estamos dentro del propósito y el plan de Dios. Y eso fue lo que pasó con David. Tremendo. David estaba dentro del plan y el propósito de Dios. Y eso llevó a David o llevó a Dios a entrar a David en el proceso de purificación y dependencia de Dios. Por eso fue que cuando Dios también, entendemos que Dios permitió que David pasara todo eso para que no pasara lo que pasó con Esaú. Esaú fue llamado el primero, pero si vemos, Esaú no pasó ninguna de esas tribulaciones que pasó David. Saúl, ¿qué pasó? El pueblo era rechazado por el pueblo, pero luego él defendió el pueblo, después fue aceptado y Saúl cometió muchos errores. Entonces el Señor, que digo yo,
parafraseando, no, con este no me resultó el llamado fácil, vamos entonces a llamar a este que tiene el corazón conforme a mí, pero vamos a procesarlo para sacar lo mejor de él, forjar en él un carácter, formar en él un guerrero, pero también un guerrero que tenga misericordia y que valore este llamado. Y eso es lo que vemos con David, que David después que fue rey, a pesar de que humanamente cometió errores, pero siempre iba y se arrepentía. Dios siempre permite que el ser humano cometa errores para que entendamos que no hay tal hombre perfecto, que nuestra perfección está en Dios. Tremendo. Amén. Al que Amén. él ama, él disciplina. Y eso vimos en David. Entonces, es una gran enseñanza que tenemos de esto también, que a veces por Dios no usa para su gloria y su honra. Y hay gente que sin querer, y eso lo vimos con David, que sin querer las mujeres que empezaron a proclamar lo que había hecho David provocó en Saúl una envidia. Y muchas veces cuando somos usados por Dios, quizás un hermano sin ninguna maldad e intención empieza a exaltar que Dios no usa, que ve la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, y otros se llenan de celo y entonces en vez de empezar a buscar a Dios en oración, Señor, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero que tú me uses como tú usas tal hermano, límpiame, lávame, si tengo que dejar, te lo voy a dejar. En vez de hacer eso, entonces entra un espíritu de envidia en ellos, que entonces empiezan a tronchar a ese hermano que Dios está usando para la gloria de Dios, porque le entró un celo, pero no un celo bueno, sino un celo malo, porque pensando que tronchando a ese hermano, entonces ellos van a ser usados, pero no es así. Porque esto no es por linda cara, esto es a quien Dios le place y Dios usa a quien Él quiere. Y lo mejor es que un corazón contrito y humillado y que siempre le dé la gloria a Él. Entonces podemos ver esta enseñanza en la historia de David, que Dios usó para su gloria y su honra a quien Él quiso, para forjar un guerrero, un buen rey, y que nunca se olvidara que ese reinado era de Dios, porque Dios fue que se lo dio a Él. Amén. Amén, Amén. así es. Tremendo, tremendo. Amén. Tremendo. Así Maravilloso. Creo que eso fue un gran análisis. mismo. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera decir, aportar algo más? Hemos avanzado en el tiempo. Mi Como hermanita, rápidamente, en el 17, donde dice Mical, le dice a Saúl o sea, que por qué o sea, él dice, venga, le leo. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, dejarme ir, si no yo te mataré. O sea, quiere decir que ahí en esa parte ella le miente al papá. Sí. Sí. Si le dice la verdad, él se atreve a La matarla. mata. Claro. Si sabemos que se había levantado, anteriormente se había levantado en contra había querido matar a Jonathan. Que Saúl Entonces, ahí en estaba ese volviendo versículo, loco. exactamente, en este versículo, ella le miente al padre para salvar su vida. Amén. Gracias, mi hermana. Amén. Primero de Samuel Hay 19. Dígame, otra mi hermano. mentira que salva vida. Pero no es bueno mentir. Tremendo. No se puede mentir, mis hermanos. Exacto. Amén. Primero de Samuel 19. Vemos cómo Dios protege soberanamente a quienes ha escogido, aún en medio de las amenazas más intensas. A través de la fidelidad de Jonatán y Mical y la intervención directa del Espíritu Santo, David es librado del peligro una y otra vez. Este capítulo nos recuerda que ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará, porque su propósito es mayor que cualquier plan humano. También nos desafía a vivir con integridad y a rodearnos de personas piadosas que nos animen a permanecer firmes en la fe. La envidia, como la que consumió a Saúl, es un veneno espiritual que nos aleja de Dios y de nuestra misión. Confiemos como David en que aunque la persecución venga,
Dios es nuestro refugio seguro y su voluntad siempre prevalecerá. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Y Tremendo. aquí la exposición, mi hermana Amalfis.